Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos, como todos los miércoles, de libres pensadores y pensadoras. Mientras esperamos que se vaya uniendo la gente, Eduardo, ¿qué tal? Eduardo e Inés, que el otro día te mencioné, que me enteré que le pones ahí para ver a Eduardo, Carol desde Uruguay, como siempre, Joana desde Uruguay, escuchando atentamente, como siempre. Bueno, antes que nada agradecer a todos y a todas que me mandaron mensajes a través de las redes sociales hablando del directo pasado y haciendo algunas consultas. Eh, ¿Qué tal, Mariana? Mientras vamos esperando que se vaya juntando la gente, continuaremos en esta edición de este miércoles hablando nuevamente de algunos principios del Kybalión, ya que la semana pasada nos quedamos solamente hablando de dos principios, que era el principio del mentalismo y el principio de la vibración. Hoy, a ver si nos da el tiempo, hablaremos del principio de la correspondencia, el principio de la polaridad, el principio del ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de la generación. Entonces, como decía, vamos a ir repasando. ¿Qué tal, Lola? Un gusto tenerte nuevamente, como todos los miércoles, aquí. Noemí también está aquí también en Vigo. Para toda la gente que me escucha, tanto aquí como en Sudamérica o en otras partes de Europa, como Eduardo en Suiza, los vídeos, les recuerdo una vez más, quedan grabados en mi canal de Instagram y pueden escucharlos, o pueden verlos y escucharlos. Decíamos que para comentar, entrando en tema mientras se va sumando la gente, la semana pasada habíamos hablado de dos principios del Kybalión. Bueno, recordemos, hablamos de unos conceptos de metafísicos. La metafísica es una parte de la filosofía que estudia los problemas del pensamiento filosófico y habla del ser, del alma, del espíritu. Y hablamos de este libro que se llama El Kybalión, que fue publicado en 1908 por tres personas que se denominaban los tres iniciados, y en ellas recogían básicamente lo que Hermes Trismegisto, fue un egipcio antes de la época de los faraones, se dice que era guía de Abraham, y recogió básicamente estos 7 principios del universo, o denominados 7 principios herméticos. La semana pasada hablábamos de dos de esos principios: el principio de mentalismo, es decir, que todo el universo es mente, todo lo que nosotros conocemos aquí en nuestra vida, la silla, la lámpara, la camiseta, todo ha sido creado a través de alguien que tuvo esa idea y la llevó a cabo. Encima de nuestro hay otra inteligencia, otra mente. El universo, dice el Kybalión, el universo es mente, y por lo tanto todo lo que vemos a nuestro alrededor es generado por los pensamientos. Se dice que son los pensamientos, la materialización de los pensamientos de Dios. Dependiendo de la cultura en la cual estés, le puedes llamar Dios, energía universal, el propio universo, el gran arquitecto o cualquier cosa. Es decir, hay algo más allá de nuestra propia mente, que es el creador de todo esto. Sin ir más lejos, lo vemos en la naturaleza, las cosas maravillosas que hay en la naturaleza. Por lo tanto, estamos hablando de que si nosotros, de alguna manera, el universo es mente y nosotros somos parte de ese Dios creador, nosotros también tenemos la posibilidad de crear a través de nuestra mente. Ese era el primer principio. Voy a mencionarlos rápidamente porque no me voy a detener, ya que quiero entrar en los otros principios que trataremos en el día de hoy. El otro principio con el cual hablábamos era el principio de la vibración. Decíamos que continuamente todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, como especifica la física cuántica, tienen una vibración. Todo tiene una vibración. Nosotros también tenemos esa vibración. Y curiosamente, lo que hacemos, hay vibraciones más altas y vibraciones más densas, y al final terminamos vibrando, según nuestra mente, terminamos vibrando en una frecuencia. Decíamos que hablábamos de las emociones la semana pasada, hablábamos de la diferencia entre emociones y sentimientos. No voy a entrar en este punto. Si tienes alguna duda, puedes ir a ver el directo de la semana pasada, y hablábamos de estas diferencias. Entonces hablábamos de que había emociones que tenían una alta frecuencia o una alta vibración,
y emociones más densas, emociones densas como la ira, el miedo, la injusticia, la propia depresión, tienen una frecuencia muy baja y muy densa, mientras que otras como el amor, la alegría emociones denominadas positivas, tienen una frecuencia más elevada. Hans Henny, el médico y científico suizo, había descubierto los conceptos de la cymatics y decía que el sonido afecta a la materia, y hablaba de estos conceptos vibratorios, de que había descubierto que la emoción del miedo, las dos emociones básicas que son el miedo y el amor, la emoción del miedo vibra en una frecuencia larga y amplia, es más densa, mientras que la frecuencia del amor vibra en una vibración más rápida y corta. En este caso, también habíamos hablado la semana pasada de cómo aumentar este sistema, nuestra propia vibración, porque curiosamente cuando nosotros vibramos en una frecuencia alta, nuestro sistema inmunológico está mucho más fuerte y menos es la posibilidad de enfermar. Hablábamos y decíamos algunos tips y algunos consejos, como por ejemplo, cuidar de las palabras que hablamos, que tienen una frecuencia, como decía Hans Henny, de los entornos con los cuales nos movemos, las personas también que nos movemos, que nos sacan energía, el tema de la gratitud, que más hablamos, las cosas que observamos a nivel de televisión. Hoy en día estamos viendo que hay una frecuencia muy densa a través del miedo, y también hablábamos de la música que escuchamos, que también la música tiene diferentes vibraciones. Por lo tanto, la semana pasada habíamos hablado de estas dos principios del Kybalión, de la vibración y del principio del mentalismo. En esta semana vamos a empezar a hablar del principio de correspondencia. Básicamente, Hermes Trismegisto en la tabla esmeralda decía: lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Por lo tanto, según como yo esté vibrando aquí, es lo que correspondientemente veré en el exterior. Por lo tanto, si yo vibro alto aquí, mis experiencias por correspondencia serán diferentes. El propio Hans Henny decía algo así como que si juzgamos como buena o mala una situación, estamos confundiendo con la realidad, nuestra realidad, con la verdadera realidad, y entonces por principio de correspondencia también serán negativas las experiencias que el mundo exterior nos brinde. Por lo tanto, si yo tengo aquí una mente distorsionada con creencias que tal vez he heredado de mi árbol genealógico, o creencias que voy arrastrando, que son de alguna manera creencias limitantes, este software hará que yo vibre en una determinada frecuencia, y por esta ley de correspondencia principalmente veré en el exterior un tipo de experiencias en mi vida. Por lo tanto, como dice Hermes Trismegisto, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Por otro lado, tenemos otro principio, que es el principio de la polaridad. El Kybalión dice: todo es doble, todo el universo tiene dos polos, todo tiene dos caras, el par de opuestos. Al final nosotros estamos vivimos en un mundo dual, en el cual las cosas es una moneda que tiene básicamente dos caras, y vivimos en esta dualidad. El día, la noche, el frío, el calor, la luz, la oscuridad, bonito, caro, lindo, feo. Vivimos en esta dualidad. Básicamente lo que Hermes Trismegisto decía en este principio del universo de la polaridad es que básicamente los semejantes y los antagónicos, son parte de esta misma cara, y que los opuestos son idénticos en naturaleza, pero lo único que difieren es en grado. Por ejemplo, el frío y el calor difieren simplemente en la temperatura, pero son parte de la misma moneda. Cuando entendemos este concepto, nos damos cuenta que nosotros podemos elegir conscientemente alguna de estas polaridades. Es decir, ¿cómo lo llevamos aquí a nuestro día a día? Sabiendo que todo tiene una polaridad. Cuando yo adopto una posición en mi vida por un determinado juicio de algo que estoy viviendo, lo que no me estoy dando cuenta es que esa experiencia que estoy teniendo o experimentando tiene otra cara. Y tal vez la que está experimentando es la cara negativa. Y yo lo que puedo hacer es cambiar esa polaridad para eventualmente vivir
esa polaridad positiva. Por lo tanto, como decimos, todo en nuestro mundo es dual y la idea es, si yo quiero suprimir una de estas polaridades, tengo que poner ese foco en la otra polaridad. En este camino que nosotros tenemos, el camino espiritual, el camino de poder elevar mi vibración, y como siempre digo, la parte espiritual no significa estar de cabeza rapada y con una túnica naranja. La idea es poder armonizar estos dos polos encontrando un punto medio y un equilibrio. Es decir, cuando yo siempre en mi vida vivo la misma polaridad, quiere decir que hay algo mal en mi vida. Yo puedo elegir conscientemente la polaridad que quiero desempeñar según la situación con la cual me encuentre. Pero lamentablemente nuestras propias creencias nos llevan a adoptar una posición. Por ejemplo, lo vemos muy típico en la política. Derecha e izquierda, al final son parte, como digo siempre, al final la política es parte de la... corté ahí. Son la misma cosa, pero no nos damos cuenta que son la misma historia. Y estos creen tener razón y estos creen tener razón. En definitiva, son parte de esta misma polaridad. La idea es que el ser humano pueda encontrar en ese desarrollo espiritual ese equilibrio y elegir conscientemente qué polaridad quiere vivir. Si siempre soy víctima, mal. Si siempre soy verdugo, mal. Si siempre doy, mal. Si siempre recibo, mal. Tengo que encontrar, como digo, ese equilibrio interior en el punto medio en el cual en ciertos momentos elegiré dar y en otros momentos elegiré recibir. Por ejemplo, esta historia creo que la conté en algún directo. Había un chaval que vino a la consulta porque decía que él era un muy buen profesional en el sector. No lo voy a mencionar por las dudas porque esto es muy pequeño. Y entonces era muy bueno en un sector y entonces estaba muy ofuscado porque sus colegas ya estaban trabajando y él tenía 27 años y todavía estaba viviendo con sus padres y no podía desarrollarse en el sector en el cual amaba, ¿no? Y entonces todos los años iba a pedir trabajo a una feria que era del propio sector. Él conocía a esos dueños, sin embargo él iba a pedir el trabajo y sin embargo nunca se lo daban. Él siempre estaba en pedir. Y en esta ocasión lo que le expliqué este concepto, este principio de polaridad, y lo que hicimos fue, o lo que hizo él básicamente, fue cambiar esta polaridad. En lugar de pedir ese trabajo, si lo podían tomar para ese trabajo, básicamente lo que fue es a ofrecerse, a dar el trabajo. Y curiosamente en esta oportunidad quedó. Es decir, en este caso les dijo, tengo esta semana libre y puedo ir a echarles una mano y puedo ofrecerles parte de mi trabajo porque puedo hacerlo esta semana. Y en ese momento quedó. Por lo tanto, vivimos en un mundo polarizado de un polo positivo y un polo negativo. Para destruir, como digo, una frecuencia indeseable de esta vibración mental, tenemos que poner en operación el principio de la polaridad y concentrarnos sobre el polo opuesto a lo que queremos suprimir. Aquí muchas veces, como digo, la parte mental nos lleva a tener que trabajar siempre en una polaridad y eso es ahí cuando está mal. Yo no puedo salir de esa polaridad, por eso tengo que poner mucha conciencia o elevar mi grado de conciencia para darme cuenta que yo en todo momento puedo elegir hacia dónde quiero ir, de este polo o de este polo. Al final la oscuridad es ausencia de luz y el frío es ausencia de calor. El próximo principio habla del principio del ritmo. Ya hemos hablado en este caso, principio de correspondencia, principio de polaridad, sumado a los otros dos principios que habíamos hablado la semana pasada, que era el principio del mentalismo y el principio de la vibración. El principio del ritmo dice que todo está fluyendo en el universo, todo fluye y refluye, todo tiene un sentido de periodos, de avances, retrocesos, como decía Hawkins. El universo se está expandiendo y luego también se contraen, las estrellas explotan y luego hacen una implosión y se vuelven en un agujero negro. Al final todo va y viene en un péndulo, ese péndulo del ritmo, hacia un lado y hacia el otro, hacia la izquierda y hacia la derecha. Por lo tanto,
en esta época en la cual estamos viviendo de situaciones, una época muy convulsa, donde vemos que hay mucho miedo, también hay otras personas que están vibrando en otra frecuencia. Al igual que, o llevado a tu día a día, es decir, si tú, por alguna razón, cuanto más miedo tienes, este miedo más fuerte se hace. Este es el principio al final del ritmo. El ritmo es la propia compensación. Por lo tanto, la vida se mueve continuamente en estos ciclos. A ver, aquí Estrella me está preguntando algo. Ahora primero voy a explicarlos y en todo caso ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. Aquí estoy viendo Estrella lo que dice. Bien, entonces decíamos que todo se mueve en estos ciclos de oscilación entre dos polos, día, noche, sueño, la propia vigilia, y es un movimiento pendular de ida y vuelta. Entonces nos podríamos preguntar, vale, si todo esto es de ida y vuelta, ¿quién está sosteniendo básicamente este péndulo? La mente superior es la que sostiene este péndulo, ¿no? Es decir, hay personas que lo llaman el Dios, el Tao, la causa primaria, el uno sin segundo. ¿Cuál es la idea? Que como dijimos en este principio del mentalismo, si Dios está en mí, yo puedo ser capaz de sostener dicho péndulo. Es decir, tengo que salir de este concepto dual de que todo va y viene en una y otra dirección y ser yo mismo el que sujeto el péndulo. ¿Qué quiero decir con esto de ser nosotros mismos los que sujetamos el péndulo? Es salir de esa dualidad para entender que yo me puedo mover de un lado al otro, de esa polaridad dentro del péndulo, y hacernos responsables de lo que decimos y lo que hacemos en todo momento. Por lo tanto, el que sostiene el péndulo no es parte de esta dualidad. Si nosotros nos convertimos en sostenedores de este péndulo, nosotros no seremos parte de esta oscilación, sino que podremos elegir en todo momento hacia dónde enviar este péndulo y emanciparnos de este movimiento pendular y de esta dualidad en la cual vivimos, en esta realidad en la cual nos movemos, y colocarnos por encima de esta situación. Como digo, ¿cómo lo hacemos? Haciéndonos responsables en todo momento de lo que decimos y de lo que hacemos, y ser conscientes a través de aumentando nuestra frecuencia de que nosotros mismos somos los que generamos cada una de las experiencias que vivimos, consciente o inconscientemente. Hay cosas que evidentemente son más evidentes y hay cosas que no son tan evidentes. Voy a ir con esto que comenta Estrella. Por eso hacer lo opuesto de lo que veníamos haciendo puede ser una buena práctica para empezar a vivir la verdadera existencia de la otra polaridad. Hacer lo opuesto puede ser un buen inicio. Sí, a ver, si nosotros ponemos en práctica todos aquellos principios que estamos comentando, que si bien son principios metafísicos, se pueden llevar a nuestra práctica, a nuestro día a día, empezar a tomar conciencia de que nosotros estamos generando a partir de nuestra mente las circunstancias que nosotros vivimos en nuestro día a día, y que al final, como vamos a ver ahora en el principio de causa y efecto, todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Según lo que yo tenga aquí, al final esta causa tendrá el efecto. Por ley de correspondencia, como decía Hans Kenny, también serán conflictivas las experiencias que el mundo exterior te brinde. Por lo tanto, es importante empezar a tomar conciencia que nosotros somos los generadores de esa causa, que nosotros podemos mantener ese péndulo y movernos en una polaridad u otra. Por lo tanto, ahora vamos a hablar del último principio. A ver cómo estamos en hora. Bien. Vamos a hablar del penúltimo principio, que es el principio del causa y efecto. Nosotros decimos en psicosomática clínica, el otro día escuchaba en esto de que tuvieron que echar para atrás el tema de la vacuna de Oxford. Escuché en 3 noticias en las cuales médicos decían que muchas veces hay enfermedades que se producen casualmente. ¿Bien? Yo no voy a entrar en ningún tipo de debate, simplemente me parece curioso que pensemos que hay alguien allá arriba, como yo le decía a mi padre, que está repartiendo enfermedades y que casualmente te puede tocar una u otra. Nosotros en psicosomática clínica consideramos que las enfermedades tienen una causa y por lo tanto la sintomatología es un efecto de esa causa mental, ya que hablamos de que el primer principio del universo es mental. Nuestra mente es la que
de alguna manera enferma nuestro cuerpo, ya sea lo que nosotros hemos experimentado y nos hemos formado creencias, así como también las creencias que vamos heredando. Por lo tanto, todas las enfermedades son, bueno, no voy a entrar en todas, pero la mayoría de ellos nosotros consideramos que son psicosomáticas, es decir, la psique afecta al soma, al cuerpo, por eso las psicomatizamos, enfermedades psíquicas, físicas o comportamentales. Por lo tanto, cuando a veces escuchamos el concepto de la suerte básicamente es aquellas personas que no reconocen esta ley y que creen que las situaciones o el universo son casuales y no son causales, ya que nada escapa de alguna manera a esta ley. A veces esas causas, como digo, pueden ser conscientes y otras veces pueden ser inconscientes. El tema es que nosotros no veamos esas causas o que nosotros no somos conscientes de eso que se está manifestando en nuestra vida, no quiere decir que no haya una causa. Recordemos que gran parte de nuestra psique, el 95% aproximadamente, 90-95%, es inconsciente, es decir, no tenemos conciencia. Por lo tanto, como dije en otro de los vídeos que hablamos de la creencia, nosotros estamos de alguna manera fabricados para, si no lo veo, no lo creo, cuando en realidad lo que tenemos que empezar es a creer para poder ver. Por lo tanto, la tendencia del universo es encontrar este equilibrio y muchas veces a esta compensación de encontrar el equilibrio en el universo se le denomina karma. El karma no es un castigo ni algo negativo, sino que es una compensación y es una consecuencia de nuestras propias acciones en nuestra vida. Entonces, si yo me muevo hacia aquí, va a tener un efecto hacia el otro lado, por lo que expliqué también anteriormente, por este principio de ritmo del péndulo, por este principio de la polaridad, y por lo tanto no hay casualidades, sino que hay causalidades. El último principio de estos del Kybalión, hablamos del principio de generación, es decir, continuamente se están creando cosas, se crean ideas, se crean empresas, se crean objetos, el universo continuamente está en esa expansión y hay existencia, como dice el Kybalión, por doquier. Todo tiene un principio masculino y un principio femenino. Acá no estamos hablando del hombre y la mujer, sino hablamos del principio o energía masculina, del yin y el yang, masculino femenino, Shiva Shakti o como quieran llamarlo según la religión, y la manifestación de este principio masculino y femenino se manifiesta en este plano. Por lo tanto, lo que dice el Kybalión es que tienen que haber dos energías, masculina y femenina, para que creen una tercera fuerza. Este principio es conocido dentro de lo que son las corrientes herméticas de Hermes Trismegisto, del Kybalión, la ley del triángulo. Es decir, básicamente la ley del triángulo dice que nada está completo si estas dos fuerzas no pueden originar una tercera fuerza. Este es como si fuera el triángulo. Este principio masculino y femenino genera una nueva fuerza, que esta nueva fuerza implica de alguna manera movimiento. Es decir, proceso trialéctico participan dos fuerzas, un polo masculino, que es el principio activo, es el yang, es el que dirige esa fuerza de empuje, y por otro lado un polo femenino, es un polo pasivo, es el yin, es el que ejecuta y es la resistencia. Entonces, cuando estas dos partes de alguna manera se concentran, encuentran un triángulo, y esto es lo que se genera en este movimiento. Por eso básicamente Pitágoras hablaba de que el número 3 le atribuía al número 3 la constitución del universo, y básicamente suelen representar la armonía, ¿vale? El triángulo. El Tao Te Ching decía que el Tao engendra al 1, el 1 engendra al 2, el 2 engendra al 3 y los 3 engendran a los 10.000 seres. Por lo tanto, toda fuente primordial emana de estas dos fuerzas, masculina y femenina.
Estos básicamente serían los 7 principios del universo, los repasamos: principio del mentalismo, principio de vibración, principio de correspondencia, principio de causa y efecto, principio de polaridad, principio de generación, y me estoy comiendo uno por allí. Mientras podemos ir a algunas preguntas que podemos ir contestando. El principio del ritmo, principio de la polaridad, no sé si lo había dicho, causa y efecto. Algunas preguntas que tengan por allí, así las vamos haciendo un poco más interactivo, porque al final siempre termino hablando con el tiempo justo, en los 40-45 minutos que hablo habitualmente, y en esta oportunidad nos quedan otros 20 minutos. Mientras surgen por allí algunas preguntas que quieran hacer o algunos comentarios que quieran hacer, repasamos estos conceptos. En la medida que nosotros entendemos que nosotros, a través de nuestra mente, generamos el mundo que nos rodea, ya que nosotros no vemos el mundo que es, sino que vemos el mundo que somos, es ahí cuando básicamente nosotros podemos entender que la mente genera una vibración en mi cuerpo, y por ley de correspondencia al final veré en el exterior todas esas cosas que están dentro de mí. Carlos Pecoy desde Uruguay, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo vamos? La primera ley, todo es mente, rige los principios. Todo está bien en el universo. Lo único que lo puede desestabilizar es nuestra mente a través de nuestros pensamientos. Exactamente. Nuestros pensamientos muchas veces, es decir, cuando no nos trabajamos personalmente, por eso decimos en psicosomática clínica que es muy importante trabajar estos aspectos filosóficos, espirituales en este nivel, porque si no trabajamos estos aspectos filosóficos, espirituales, es decir, que no somos solamente esta parte material, sino que somos más allá de esta parte material. Si no trabajamos estos aspectos filosóficos espirituales, al final esto afecta al nivel psíquico, el nivel psíquico afecta al nivel energético, el nivel energético afecta al nivel funcional, y el nivel funcional al final termina afectando el nivel orgánico. Por lo tanto, como dice Carlos por allí, todo es mente, y básicamente nuestra propia mente distorsionada es la que genera una realidad en cada persona, que es la que experimenta en este mundo dual, en esa mente dual, en el cual nuestro ego me hace creer que hay este enemigo externo en el cual yo me tengo que defender de esta situación. Como decíamos en el principio de polaridad, si yo estoy atrapado en una polaridad en la cual continuamente estoy dando, tengo que abrirme a la posibilidad de recibir, pero no todo el mundo es capaz de recibir, ¿no? Creo que en algún momento hablé de los problemas cuando hablamos del tema del transgeneracional con respecto al tema del dinero, y continuamente yo hace mucho tiempo estaba con los problemas del dinero, en el cual continuamente tenía que dar para compensar ciertas deudas emocionales. El no trabajarnos nos implica adquirir siempre una misma polaridad sin ser conscientes que existe otra parte, que es la que de alguna manera nosotros podemos elegir conscientemente en nuestras vidas y poder movernos de un lado hasta otro. ¿Qué tal, Beatriz? Estrella dice, comparte una frase: somos cual dos pájaros dorados posados en el árbol de la vida, mientras uno come y bebe los frutos amargos y dulces de la vida, el otro lo mira con total indiferencia. Bien, podemos mirar esta frase que dice Estrella, muy interesante. Podemos mirar de alguna manera esta indiferencia cuando otros están experimentando emociones densas o negativas, como dijimos, la tristeza, el miedo, la depresión, la ira, la rabia. Los podemos mirar, no diría con indiferencia, sino con compasión, al ser conscientes de que nosotros, como dije anteriormente, somos lo que sostenemos ese péndulo en nuestra vida. Y entonces, ser observadores, exactamente, como dice Estrella aquí, ser observadores. Nosotros en programación neurolingüística trabajamos muchas veces desde el concepto del observador, porque el observador modifica todo aquello observado. Entonces, si yo soy capaz de salir afuera de la situación en la cual estoy implicado en mi vida y verla de afuera, podríamos tomar ciertas decisiones mucho más objetivas. Es como siempre decimos, al final vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos una viga en nuestro ojo, o continuamente sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Somos todos directores técnicos y sabemos a quién hay que poner, cuándo hay que ponerlo, sabemos qué hay que hacer con la política, sabemos qué hay que hacer con el país. Todos tenemos las soluciones, pero curiosamente después cuando nos vemos
internamente en ese conflicto o en ese problema no es tan fácil. Por lo tanto, tenemos que volvernos observadores, sostenedores de ese péndulo para poder elegir conscientemente cuál es la polaridad que quiero adoptar. Marce Frías dice: muchas gracias, Jorge, porfa déjalo subido al vivo. Sí, va a quedar como siempre subido a mi canal de Instagram. A veces lo cuelgo también en YouTube, que lo posteo hacia el Instagram, así que va a quedar por allí. El tema es herramientas para convertirnos en observadores. Bueno, esto lo había explicado en alguna oportunidad, el tema de poder disociar. Nosotros en la programación neurolingüística trabajamos con una técnica de la psicología Gestalt, de Fritz Perls, de que es la silla vacía, ¿no? Es decir, yo puedo separarme de mí mismo, disociarme y verme a mí experimentando esta situación o experimentando esta ansiedad, experimentando esta tristeza. Curiosamente, cuando me disocio, ya la emoción no es tan fuerte en esa disociación. Y esta es una herramienta muy efectiva, el disociarnos de la experiencia, para ver la experiencia desde afuera como un observador y poderla ver más objetivamente. Beatriz me dice: excelente tema, Jorge, gracias, que te guste. También he dicho que si alguno o alguna quiere de alguna manera proponer algún tema para que tratemos aquí en los directos de los miércoles, lo pueden hacer y estaré encantado, como ya ha pasado en otras oportunidades. Carlos también dice: aquella frase del maestro de Galilea: sé de este mundo pero no le pertenezcas. Sí, el otro día aquí en el programa, hay un programa que se llama El Hormiguero aquí en España, veía a Alejandro Sanz que contaba una anécdota en el cual decía que Paco de Lucía, cuando estaba retirado, se había dedicado a plantar melones o a recoger melones. Y entonces le había dicho a Alejandro Sanz que había muchos mundos, que había el mundo de los melones, el mundo de la música, el mundo de la danza, el mundo de los arquitectos, pero el problema era cuando tú crees que tu mundo es el mundo. Entonces aquí es cuando entramos en una mente totalmente distorsionada, pensando que nuestro software, que muchas veces está totalmente distorsionado, eliminado y generalizado, nos lleva a tomar ciertas decisiones que no son las que queremos y luego o no son las correctas, y al final, por esta ley de causa y efecto, obtenemos una consecuencia que no es la que queremos y luego decimos que al final hemos tenido mala suerte. Esto no es correcto, es decir, somos fruto de todas aquellas manifestaciones. Al final, si yo lo creo, lo termino creando en este mundo material. Por lo tanto, es muy importante también herramientas para convertirnos en observadores. La visualización también, que utilizamos mucho dentro de la programación neurolingüística, muy importante, porque si ya lo estoy visualizando aquí, al final lo estoy generando o densificando en este mundo material. Aquí existen, rápidamente, esto lo expliqué también en algún otro vídeo, las infinitas posibilidades. Aquí existe el mundo de la palabra, la acción y la vibración, y según como yo me hable, como yo vibre y como yo actúe, hará que de estas infinitas posibilidades que existen aquí se densifique una aquí en este mundo material. Saludo más a gente que se está sumando ahora, aunque ya estamos en los últimos minutos. Rubén por allí, Enrique, les comento que también con Enrique vamos a estar impartiendo en octubre un curso que es Kinesiología Emocional aplicada al coaching. Son 2 fines de semana, y para aquellos que quieran información será aquí en Vigo de manera presencial. Por ahora estamos de forma presencial. Ya en octubre haré algunos cursos online. Sacaremos también a través de mi página web, colgaremos en breve ya todos los cursos que estamos también haciendo con la gente de Dronix, que están filmando los vídeos y los están editando, y los tendremos ya a partir de octubre. Era para tenerlos ahora en septiembre, pero como siempre pasa, al final las cosas se dilatan un poco más. Entonces, repasando: principio del mentalismo, principio de correspondencia, principio de la vibración, principio de la polaridad, principio del ritmo, principio de causa y efecto y principio de generación. Estos son los 7 principios del Kybalión. Es un libro muy pequeñito que te recomiendo leer.
no solamente te recomiendo leer, sino que te recomiendo aplicar en tu día a día. Si tienes alguna consulta, puedes contactarme a través de redes sociales, preguntarme, como mucha gente ya lo ha hecho en algún caso particular, de alguna cosa que no entiendas. Pero creo que tanto este vídeo como el vídeo de la semana pasada nos dan una idea un poco más clara de llevar estos conceptos que a veces se tornan un poco densos a nuestro día a día. Como dije, este vídeo queda como siempre colgado en mi canal de Instagram. Espero que hayan podido sacar buena nota, 2 o 3 consejos, como digo siempre, de cada vídeo que puedas aplicar en tu día a día y que te permita poder elevar tu vibración. También permitirnos, como dije también en otro momento, poder permitirnos estar un día jodidos también, porque todos lo tenemos y podemos estar en algún momento, tener un día jodido y lo tengo que permitirme, es decir, no siempre estar vibrando aquí y viendo espejitos de colores, como decía Jung, no nos iluminamos viendo espejitos de colores, sino que a veces tenemos que ir a ese sufrimiento, a esa parte densa para poder de alguna manera crecer. Estrella propone para alguna vez el concepto del desapego. Bien, te tomo la palabra, Estrella, y a ver si para el miércoles que viene hablamos de este concepto del desapego. Carlos, otro abrazo fraternal para ti. Y bueno, ha sido un gusto recordarles, ahora que vuelvo a ver a Enrique, estaremos desarrollando aquí en Vigo kinesiología emocional aplicada al coaching 2 fines de semana, en el cual para aquellos coaches, terapeutas, psicólogos que se dedican al mundo de la mente, del desarrollo personal, vamos a ofrecer junto con Enrique mucha información muy rica que puedan aplicar en vuestras sesiones. Mil gracias a todos y a todas por estar allí, libres pensadores y pensadoras conscientes. Y lo dicho, no quedarse solamente en una polaridad, sino poder elegir conscientemente en qué polaridad ocupar a partir de ahora en vuestra vida y ser conscientes también de que ustedes crean vuestra propia realidad. Un saludo para todos, gracias Lola también por estar allí, Rosa también, un gusto, Silvia, los dejo y las dejo y los veo y las veo el próximo miércoles aquí en este rincón de libres pensadoras y pensadores conscientes. Chau, chau.